Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más. En este tutorial les voy a enseñar a cómo poder solucionar el problema cuando el audio de su computadora no quiere escucharse. Así que vamos con esta primera solución. Bueno chicos, van a probar con el primer método de este video y para ello lo primero que tienen que hacer es ubicarse dentro de configuración, van a dar clic derecho y luego van a dar clic donde dice administrador de dispositivos, ¿vale? Luego en esta ventana van a abrir la opción que dice entradas y salida de audio y van a seleccionar el altavoz, lo que dice altavoz Realtek Audio, ahí está, vamos a dar clic derecho y vamos a seleccionar donde dice actualizar controlador. Luego en esta ventana vas a seleccionar donde dice buscar controladores automáticamente y debería instalarse el último controlador. Una vez que instales este controlador también puedes presionar aquí donde dice buscar controladores actualizados de Windows Update y aquí deberías tener todo actualizado. Así que si tienes todo actualizado y aún así no te funciona, vamos a probar con el segundo método. Bueno chicos, en este segundo método lo que van a hacer es justamente ubicarse por aquí en el buscador y van a colocar configuración de esta manera, ¿ok? Van a ingresar dentro de configuración, luego van a seleccionar aquí donde dice sistema y después van a ubicarse en la sección que dice solucionar problemas, que está justo aquí, solución de problemas, ¿ok? Seleccionamos ahí. Luego nos vamos a dar clic donde dice otros solucionadores de problemas y aquí vamos a seleccionar el de audio, vamos a seleccionar aquí donde dice ejecutar, ok, seleccionamos por ahí esa ventana y luego nos va a mostrar por aquí esta interfaz. Aquí lo que tenemos que hacer es esperar a que pueda cargar por aquí esta ventana y lo que tenemos que hacer a continuación es darle dos permisos de consentimiento para que Windows pueda ejecutar un pequeño diagnóstico automatizado para que intente resolver el problema de audio. Así que vamos a dar clic aquí en sí y básicamente tendríamos que esperar por aquí unos minutos a que se ejecute un pequeño sonido y de esta manera podamos identificar si el problema ha sido solucionado. Ahí, como pueden escuchar, ya se ha podido solucionar, escuchamos el sonido y de esta manera ya hemos podido solucionar. Aquí nos dice si se escuchó el sonido, el pitido, le vamos a marcar en sí y de esta manera ya hemos podido solucionar este problema. Bueno chicos, para esta solución número 3 lo que tienes que hacer es ubicarte dentro de Windows, pasar el clic derecho y nuevamente nos vamos aquí donde dice administrador de dispositivos. Luego vas a abrir el apartado que dice entradas y salidas de audio, vas a dar clic en el altavoz Realtek Audio, vas a dar clic derecho y luego vas a dar clic donde dice actualizar controlador. Luego lo que tienes que hacer es seleccionar la segunda opción, buscar controladores en mi equipo. Después vas a dar clic donde dice elegir una lista de controladores disponibles en el equipo y aquí tendrías que seleccionar el punto de conexión de audio. Vas a marcar por aquí en siguiente y de esta manera ya se tendría que solucionar ese problema. Si no te funciona, aún hay una solución más que es la número 4. Bueno chicos, en esta solución número 4 lo que vas a hacer es justamente ubicarte por aquí en el buscador y vamos a ingresar al panel de control, ¿ok? Luego vamos a ubicarnos por aquí donde dice hardware y sonido y después vas a seleccionar aquí donde dice sonido, pero te vas a ir al administrador de dispositivos de audio. Vas a dar clic aquí y aquí te va a mostrar los dispositivos de audio que estás utilizando. En este caso, como puedes ver, tengo activado el altavoz Realtek que está en check verde. Para ello vamos a dar clic derecho, vamos a irnos aquí donde dice propiedades y luego vamos a dar clic donde dice opciones avanzadas. Y aquí tienes que verificar que esté seleccionado en 24 bits. Si está en 16, cámbialo a 24 bits para que de esta manera se pueda solucionar ese problema. También puedes presionar aquí donde dice probar para que de esta manera puedas escuchar ese sonido, ¿ok? Y de esta manera puedas solucionar ese problema. Ahora, recuerda que tiene que estar habilitado el Realtek Audio. Lo puedes activar, por ejemplo, aquí el altavoz de Navic lo tengo desactivado, pero para poder activarlo simplemente das clic derecho y le das clic donde dice habilitar y ya estaría listo para poder utilizarlo. En este caso no estoy utilizando estos altavoces, así que lo voy a deshabilitar, pero en este caso estoy utilizando el altavoz del Realtek, que también lo puedes probar. Si das clic derecho y seleccionas en probar, vas a poder escuchar el audio de la computadora. También otra solución es que los niveles estén bajos. Te recomiendo que des clic derecho, luego te vayas en propiedades
y aquí donde dice niveles, recuerda que tiene que estar al máximo nivel para que de esta manera lo puedas escuchar. Una vez hecho eso, das clic donde dice aceptar y listo, ya estaría escuchándose el audio. Ahora chicos, otro de los problemas que puedes presentar, por ejemplo, es que si se escuche el audio dentro de tu computadora, pero que no se escuche en el navegador. Por ejemplo, aquí voy a reproducir un audio. Visita nuestra nueva página web www.descargando. Ok, como pueden ver, sí se escucha, pero en el navegador, si se van aquí a Google, no se escucha absolutamente nada y está muy bajo, a pesar de que aquí está en el máximo volumen. Así que para poder solucionar este problema, lo que van a hacer es justamente ubicarse por aquí dentro de configuración, ok. Luego van a dar clic donde dice sistema y después van a dar clic donde dice sonido, justo aquí. Después van a ubicarse aquí donde dice mezclador de volumen y aquí tienen que verificar que el de navegador también esté aumentado al 100%. Es por eso que no se escuchaba. ¿Ok? Aquí te van a aparecer las aplicaciones. Si tienes, por ejemplo, otro navegador o un juego, tienes que verificar que este volumen esté al máximo para que de esta manera se pueda escuchar. O también puede suceder al revés, que en el navegador sí se escuche, pero que en el audio del sistema esté bajo. ¿Ok? Entonces tienes que verificar por aquí que todo esté correcto. Una vez que hayas habilitado esta opción, ya vas a poder ver el tutorial. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Saúl y en esta ocasión les voy a enseñar correctamente, ¿ok? De esta manera, este también es una solución. Espero que este tutorial te haya sido de mucha utilidad y sobre todo que te haya servido. Si es así, no olvides apoyarme con un super like y no te olvides de suscribirte a este canal, activar esa campanita de notificaciones para que estés enterado de los próximos videos y nuevos tutoriales que vamos a estar publicando aquí en nuestro canal. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, ya sabes que lo puedes escribir también en los comentarios. Eso fue todo por hoy y nos vemos en otro video aquí en Descargándolo. Chau chau. Visita nuestra nueva página web www.descargandolo.net y descarga los mejores programas, aplicaciones, juegos y mucho más. No lo olvides, www.descargandolo.net.